Hola, soy Estefanía Cárcel, psicóloga, y en este vídeo te voy a hablar de la etapa del no, es decir, la etapa o fase negativista en los niños pequeños. Los que tenéis niños o sois maestros o tenéis contacto con niños pequeños por lo que sea, sabéis que a partir de los 2 años y más o menos hasta los 4 años y medio, los nenes entran en una etapa que suele ser bastante desesperante para los adultos y que está caracterizada por decir que no a todo. Puede incluso llegarte a sorprender porque puedes ir a comentarle algo que sabes que sin duda alguna le va a hacer ilusión y de repente te vas a encontrar con un no que te va a desesperar y que te va a desencajar total y absolutamente. ¿Por qué ocurre esta fase de negación? ¿Por qué entran en esta etapa que tanto a veces nos duele, ¿no? los niños pequeños? A ver, tenemos que saber que los niños antes de los 2 años se sienten como un pack indivisible de su madre. Creen que bebé y mamá son como la misma persona. Es como os digo, como un pack que sería imposible de dividir. Así es como ellos se sienten. ¿Qué pasa? Que más o menos a partir del año y medio, aproximadamente, comienzan los niños a tener una conciencia de individualidad. Empiezan a darse cuenta de que son una parte independiente de la mamá, que a veces mamá no está y ellos están solos, que pueden aprender a caminar y alejarse de la mamá, que comienzan a comer y pueden llegar a comer solos, empiezan a darse cuenta de su independencia. Cuando antes pensaban que mamá y él eran algo indivisible, ahora tienen conciencia de independencia y se dan cuenta de que son un ser aparte de su madre. Esto es la primera vez que ocurre, porque durante el embarazo es verdad que son un ser indivisible. Luego el bebé nace, ya no están unidos físicamente, pero los bebés son tan independientes que necesitan a mamá, papá o al cuidador que sea para absolutamente todo. Pero a partir del año y medio, que ya empiezan a ser más independientes, su cerebro empieza a darse cuenta de que no son la misma persona, y esto es clave para entender el porqué de esta fase negativista en los niños de esta edad. A partir de que el niño comienza a ganar esta autonomía, esta facilidad de movimiento y empieza a adquirir conocimientos sobre el mundo que les rodea, asumen que mamá y él son 2 seres distintos y por lo tanto nos encontramos con esta fase del no. Esta etapa negativista no aparece evidentemente ni para fastidiar a los padres, ni a los abuelitos, ni a nadie, sino que es la forma en la que los niños comienzan a crear su propia identidad. Esta necesidad de decir que no a nada es como una manera de ejercer cierta autoridad o cierta independencia. ¿Se han dado cuenta de que cuando dicen que no, los adultos cambian su comportamiento? Porque primero nos quedamos pasmados y segundo, hay veces cuando empiezan con la etapa que no sabemos muy bien cómo reaccionar. Entonces, cuando ellos ven eso, que su negativa consigue cambiar que lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos diciendo, comienzan a sentirse bien ejerciendo su propia voluntad y demostrando así que también son capaces de decidir. Esta etapa al final aparece, como os digo, primero, para ser conscientes plenamente de que son un ser independiente y segundo, para empezar a generar su propia identidad, su propia personalidad. El negarse a todo es como una forma de dar a entender, como os digo, que pueden decidir y que tienen voluntad para hacer cosas, ¿vale? No te desesperes, es solamente una etapa que pasará, pero durante el proceso, ¿qué es lo que podemos hacer para manejar mejor esta fase que es, bueno, obligatoria para todos los niños? Todos pasan por ahí. ¿Qué podemos hacer? A ver, lo que debemos hacer es no concederle todo lo que pide, pero tampoco ignorarle. Va a haber situaciones en las que, si tú te das cuenta de que puedes ser más flexible y que puedes hacerle caso un poco a ese no, en una situación en la que puedes negociar, te invito a que lo hagas. O sea, no es concedérselo todo ni muchísimo menos, pero si hay alguna situación en la que podemos ser más flexibles, podemos hacerlo para ayudarle a seguir conquistando esa autonomía. Es importante que nos mantengamos en una posición ecuánime y tranquila y sobre todo coherente. A ver, si hay una situación que es peligrosa, por ejemplo le decimos dame la mano para cruzar y te dice que no, de una forma tranquila y de una forma coherente con la situación porque es peligrosa, le vamos a dar la mano igualmente aunque diga que no y le vamos a hacer ver que en ese momento es importante que te dé la mano y que tiene que hacerlo sí o sí. Que en otro momento te dice que ese pantalón no lo quiere y vemos que puede elegir entre ese y otro
y prefiere el otro, pues ahí es donde podemos ser flexibles y dejarles decidir algo, para poder ayudarles, como te digo, en esa conquista de la autonomía o en que empiecen a ser un poquito más independientes de nosotros. Es complicado, la verdad, porque tenemos que conseguir a la vez tanto que nos obedezca como que conquiste esa autonomía de la que te hablo. Entonces, encontrar el término medio pues sería la mejor opción, ni pasar de él en todo lo que él quiere decidir, ni concedérselo todo, porque eso va a ser totalmente imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar dar órdenes que sean claras y directas, en plan, ponte las zapatillas, no tires el juguete, termina de comer, y no hablarle con vaguedades o con ironías, porque el niño no lo va a entender. Entonces, cuando tú le digas, cariño, termina de comer, y te diga que no, respóndele, tienes que terminar de comer, así de forma clara, de forma directa y de forma breve, para que lo entienda, órdenes muy directas y muy claras. Cuando te diga que no, ni le grites ni discutas con él o con ella, porque es que no va a servir absolutamente de nada, ¿vale? Mantén la calma, intenta estar lo más tranquilo, lo más tranquila posible, y cuando te diga que no y te entre esa desesperación y esa rabia, asume que es una fase más y que el hecho de que haya entrado en esta fase nos indica que su cerebro se está desarrollando correctamente, que está en la fase que le toca por edad, y es en esa fase de intentar conquistar esa autonomía, ¿vale? Utiliza la negociación. En los momentos en los que creas que se puede negociar, inténtalo. Va a haber momentos, como te digo, por ejemplo, lo de cruzar la calle de la manita es innegociable, entonces ahí no vas a utilizar la negociación, vas a dar una orden clara y le vas a decir, dame la mano porque vienen coches. Pero en situaciones como, por ejemplo, ponerse un pantalón u otro, sí que puedes negociar y decirle, vale, tienes estos dos, ¿cuál prefieres? Es positivo que le des, en estas situaciones que te comento, que sí que se puede elegir, que le des a elegir, pero no entre el armario entero, sino entre esta opción u otra opción. Entonces, realmente le pones lo que tú consideras, pero él tiene la sensación de que ha decidido, y eso alimenta esa necesidad de independencia y de autonomía que empiezan a tener en esta edad debido simplemente a su desarrollo cerebral y a su nivel de maduración. Que lleguen a esta fase significa que su cerebro está madurando, y eso es una muy buena noticia, ¿vale? Es ideal que gracias a esta negociación el niño o la niña llegue a sentirse satisfecho después de que tú le hayas dado una orden, y se sentirá satisfecho porque dentro de la orden le has dejado elegir alguno que otro detalle, y eso le va a generar, como te digo, mucha satisfacción. Va a comprender que detrás de la orden va a haber una recompensa, y eso es muy positivo tanto para su independencia como para que tú te sientas tranquila porque el niño ha hecho más o menos lo que tenía que hacer, ¿vale? Y se va a generar una buena relación entre mamá o papá y niño o bebé, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta fase de negativista o del no? Que claro, cuando te digan que no y tú no cedas, eso puede terminar acabando en una rabieta. Entonces te aconsejo que actúes de acuerdo a las rabietas, es decir, manteniéndote firme y afectivo, pero también, si es que no, pues es que no, ¿vale? Sabemos que durante las rabietas lo que tenemos que hacer es acompañar al niño o a la niña en ese desahogo emocional, y lo que vamos a hacer es no ceder a sus deseos, porque en ese momento no puede ser, pero sí acompañarle emocionalmente. Nunca jamás lo vamos a ignorar o le vamos a hacerse sentir culpable por tener una rabieta, porque también sabemos que las rabietas forman parte de su desarrollo, igual que la fase negativista, y que es algo que igual que empieza, terminará en algún momento, y lo que tenemos que hacer es acompañarle emocionalmente, decirle que entendemos que esté enfadado, que le queremos igual y que estamos a su lado hasta que se le pase, pero que no vamos a ceder en sus deseos porque no puede ser. ¿Esto qué le va a provocar al niño? Pues esos pequeños niveles de frustración que realmente son adecuados, porque le van a permitir al niño aprender a distinguir entre el deseo y la realidad, lo cual le va a ser muy útil conforme vaya creciendo, aprender a desenvolverse en el mundo que nos rodea, que es un mundo que no siempre nos va a dar aquello que deseamos, sino que muchas veces la realidad va a ser bastante distinta. Así que este aprendizaje va a ser muy importante para que aprendan a desenvolverse en la vida, ¿vale? Entonces, como te digo, y para resumir, esta fase del no, fase negativista, es súper normal, tiene una duración aproximadamente de 2 años, 2 años y medio, pasará, ten mucha paciencia y entiende que no es para fastidiar, sino que el niño lo hace porque es una parte importantísima de su desarrollo cerebral y de su camino hacia la madurez, ¿vale? Pues nada, espero que te haya ayudado y nos vemos en otra ocasión. Un besito muy fuerte.